Criterio de las segundas derivadas parciales para calcular, por supuesto, extremos relativos. Nosotros necesitamos saber qué significa puntos de silla, una definición nueva para acá. Los puntos de silla son puntos que, de acuerdo a cómo se mide la gráfica, es máximo y mínimo al mismo tiempo. Un ejemplo será en el paraboloide hiperbólico, donde su gráfica es de forma de una silla de montar. Por supuesto, de ahí viene el nombre de punto de silla. ¿Cuál es ese paraboloide? Dada por la siguiente expresión. Y vean su gráfica. Vean la gráfica de ese paraboloide. Y de ahí es donde viene el nombre de punto de silla. Un punto de silla no significa que la gráfica tenga necesariamente la forma de una silla de montar, sino simplemente que cerca del punto crítico la función toma valores superiores y otros inferiores al valor que toma en dicho punto. No olviden esta observación. No todas las gráficas, repito, van a ser de esta forma y que tengan, como lo estoy diciendo, una silla de montar. Condiciones suficientes para la existencia de extremos, según el teorema de criterio de las segundas derivadas. Si P sub 0, X sub 0 y Y sub 0 es un punto estacionario de la función, recuerden qué significa punto estacionario, que la primera derivada con respecto a X y la primera derivada de la función con respecto a Y son iguales a 0, recuerden que estos puntos son llamados estacionarios. Con segundas derivadas parciales continuas en una región abierta que contiene al punto, ¿cuál punto? Por supuesto, al punto que hemos llamado estacionario. Entonces, para buscar los extremos relativos de la función, se debe calcular esta ecuación. ¿Ok? ¿Qué tiene esta ecuación? Vean lo siguiente. Se define una función d que es evaluada en el punto crítico encontrado. Y vean lo siguiente. La segunda derivada parcial de la función con respecto a x evaluada en el punto crítico, multiplicado por la segunda derivada parcial de la función con respecto a y evaluado en el punto crítico, menos la segunda derivada parcial de la función evaluada en el punto crítico. Y vean que aquí no va a importar con respecto a quién se deriva primero y con respecto a quién se deriva después. Todo esto va al cuadrado. ¿Por qué? Porque debe cumplirse que la función debe ser continua. Y luego se aplican los siguientes criterios. Una vez que hemos calculado esta cantidad, se aplican los siguientes criterios. Primero, si la expresión es mayor que 0, si esta expresión es mayor que 0, y a su vez la segunda derivada parcial de la función con respecto a x es mayor que 0, obtenemos entonces un mínimo relativo. ¿Dónde? En ese punto crítico. Vean bien. Resolvemos aquí. Eso nos da un valor. Si ese valor es mayor que 0 y a la vez la segunda derivada parcial de la función con respecto a x evaluado en el punto crítico es mayor que 0, entonces existe un mínimo relativo en ese punto. Si ahora, si d es mayor que 0 y la segunda derivada parcial de la función con respecto a x evaluado en el punto es menor que 0, aquí existe un máximo. ¿Dónde? En ese valor crítico. Tercera opción, si d es menor que 0, vean de una vez, entonces en este punto x sub 0, f de x sub 0 y y sub 0, existe un punto de silla, lo que indica que no hay extremo relativo. Y la cuarta opción, si d es igual a 0, entonces no da ninguna conclusión. Para recordar la fórmula, se utiliza el determinante de su matriz hessiana. ¿Cuál es ese determinante? El determinante queda
de la siguiente manera. La segunda derivada parcial de la función con respecto a x. Segunda derivada de la función, primero derivada con respecto a x, luego derivada con respecto a y. Acá tenemos segunda derivada parcial de la función con respecto a y y luego con respecto a x. Recuerden que como la función es continua, estos valores deben ser iguales. Luego, en esta parte del determinante, colocamos la segunda derivada de la función con respecto a y. Aplicamos lo que se llama cómo resolver un determinante. Observen, esta señora multiplicada por esta, aquí la tenemos, menos esta señora multiplicada por esta. Aquí lo tenemos. Vamos a dar un procedimiento. Lo recomiendo, mas no obligo a que lo sigan. Solamente el que yo considero el más adecuado. Entonces, dada la función f de xy, determinamos el dominio. Es sumamente importante calcular o determinar el dominio de la función. Luego se calculan las primeras derivadas parciales. Debemos determinar la primera derivada parcial con respecto a x y la primera derivada parcial con respecto a y. Por supuesto, derivadas parciales de la función dada. Una vez que tenemos las primeras derivadas, por supuesto, buscamos los valores críticos. En este caso son los valores críticos igualando las primeras derivadas 0. O, en el caso, que son muy pocas las veces que sucede, donde no esté definida la primera derivada. Ahora se calculan todas las derivadas parciales de orden 2. Vean bien, una vez que tengo los valores críticos, ahora se calculan todas las derivadas parciales de orden 2. ¿Qué significa esto? Segunda derivada parcial de la función con respecto a x, segunda derivada parcial de la función con respecto a y, la segunda derivada de la función primero con respecto a x y luego con respecto a y, después la segunda derivada parcial de la función primero con respecto a y y luego con respecto a x. Y esto son todas las segundas derivadas parciales de la función. Luego se demuestra que la función es continua. Recuerden qué significa función continua. La función continua no es más que las derivadas parciales cruzadas son iguales, las segundas derivadas parciales. Seguimos. Se procede a evaluar las segundas derivadas parciales en los puntos críticos obtenidos. Seguimos. Se evalúa cada valor crítico en la ecuación que ya debemos saber cuál es. Quiere decir, los puntos críticos encontrados los sustituimos aquí para obtener el valor. Se aplican los criterios de las segundas derivadas parciales, los criterios que ya vimos anteriormente. Una vez que aplicamos los criterios, se sustituyen los valores críticos donde exista extremos, máximos, mínimos y punto de silla en la función original para obtener su valor. Y por último, se grafica la función. Los pasos, recuerden, f, g y h se pueden hacer simultáneamente. Vamos a ver un ejemplo. Determina el máximo mínimo local y los puntos de silla de la función dada. Ya sabemos que el dominio son todos los números reales. Ya sabemos un polinomio. Calculamos las primeras derivadas. Vean que las primeras derivadas son casi inmediatas. Luego, igualamos las primeras derivadas a 0. Aquí están igualadas a 0. Vean, primera derivada a 0, primera derivada a 0. Y nos da un sistema de ecuaciones. Por lo general, en un sistema de ecuaciones donde la mayoría de los alumnos se quedan, no pueden calcular los valores críticos. ¿Qué hacemos en este caso? Vean, de esta ecuación que está aquí, ¿qué hemos hecho? Lo que hemos hecho es despejar la variable y. La variable y queda y igual a x cubo. Y la sustituimos, vean bien, la sustituimos en esta ecuación. ¿Ok? Y aquí está, en esta ecuación la hemos sustituido. Una vez que la sustituimos, observamos entonces que nos queda, vean bien, nos queda aquí a la 9, sacamos 4x factor común, y nos queda aquí x a la octava menos 1 igual a 0.
Observamos ahora aquí, ¿qué tenemos esto aquí? Muy importante porque debemos saber factorizar excelente. Cuando factorizamos, nos damos cuenta que esto lo podemos hacer como una diferencia de cuadrado. Y la diferencia de cuadrado, al aplicarlo, nos da como resultado esta expresión que nos da acá. ¿Okay? Y ahora aplicamos el criterio de que cada uno de ellos puede ser 0. O este 0, o este 0, o este 0. Empezamos. Si 4x es 0, despejamos y x igual 0. Obtenemos un valor. Segundo, este señor que está aquí, es que la cuarta más 1 igual a 0. ¿Qué indica eso? Que solo aporta raíces o ceros complejos. O sea, esta expresión no da valores críticos que pertenezcan a los números reales. Seguimos. Ahora tenemos la siguiente expresión, x a la cuarta menos 1. Aquí nuevamente aplicamos la diferencia de cuadrado. Al aplicar la diferencia de cuadrado, entonces nos queda que este señor otra vez nos da valores complejos, por lo tanto lo rechazamos, y solo nos queda este. Y este que está aquí, vuelvo a aplicar diferencia de cuadrado para que nos dé esta expresión. De esta expresión obtenemos los valores críticos x igual menos 1. De esta expresión tenemos el valor crítico x igual a 1. Por lo tanto, tenemos 3 valores críticos. ¿Qué debemos hacer? Sustituir en y igual a x cubo. Cuando sustituyo estos valores en y igual a x cubo, recuerden que tenemos x igual a 0, nos da 0, 0. Cuando x igual menos 1, nos da menos 1, menos 1. Y cuando x igual a 1, nos da 1, 1. Estos son los valores críticos encontrados. Luego, aquí tengo las primeras derivadas, recuerden. Estas primeras derivadas, ¿para qué la coloco aquí? Para calcular las segundas derivadas parciales. Aquí tengo las segundas derivadas parciales. Pero muy elemental la segunda derivada parcial. Se demuestra de igual manera que la función es continua. ¿Por qué es continua? Porque estas segundas derivadas parciales cruzadas son iguales. Ahora determinamos la ecuación. ¿Qué hacemos la ecuación? Aquí la tenemos, sustituimos cada una de ellas. ¿Quién es la segunda derivada de la función con respecto a x? Esta expresión. ¿Quién es la segunda derivada con respecto a y? Esta expresión. ¿Y quién es la segunda derivada parcial cruzada como son iguales? Esto que está aquí menos 4 y va al cuadrado. Ahora, evaluamos la ecuación en los valores críticos encontrados. En 0, 0, sustituimos 0, 0 y nos da menos 16. Y menos 16, según el criterio que ya hemos visto por la teoría, nos indica que existe un punto de silla. Evaluamos el punto 1, 1. ¿Dónde? En la función. Y en la función observamos entonces que nos da 128. Es mayor que 0. Si esto es mayor que 0, y observen bien, y la derivada, la segunda derivada de la función con respecto a x mayor que 0, entonces indica que existe un mínimo relativo. Ahora, al sustituir el punto menos 1 en la función, nos está dando entonces el valor de 128, que también es mayor que 0. Si es mayor que 0 y esta segunda derivada evaluada en el punto también es mayor que 0, entonces indica por los criterios que también existe el mínimo relativo. Ahora evaluamos la función en los valores críticos. Si evaluamos la función en los valores críticos, en 0, 0 nos da 1. La función en menos 1 nos da menos 1. Y por supuesto, vean, en 1, 1 y en menos 1 nos dan menos 1. Esto nos indica que son los mínimos relativos y esto indica que es el valor del punto de silla. Utilizando software, ya sabemos que aquí tenemos la gráfica de la función en estudio.